La palabra del Señor dice así: pasando yo soy el Mesías de Israel, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa recaudando los impuestos para el imperio romano, y le dijo: sígueme. Y se levantó inmediatamente y lo siguió. Bueno, como les comenté, vamos a ver en el espacio y el tiempo qué sucedió con esta escena que nos está transmitiendo la palabra de Dios de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Dice que pasó el Mesías. El Mesías era la promesa que Dios le había hecho al pueblo judío desde que fue, mucho antes desde que la humanidad fue hecha, desde que Adán pecó. En Génesis 3:15, el Señor prometió que iba a haber una lucha entre el Hijo del Hombre y el hijo de la serpiente. Así fueron pasando los siglos y se prometió el Mesías, el Cristo, el ungido, que tanto que en muchos libros, en casi todos, sobre todo en el Salmo 22 e Isaías 53, son dos de los versículos completos que hacen referencia a el Mesías, al Cristo. En ese deseo que tuvo nuestro Señor de querer ser hijo de hombre, de venir a anunciar un mensaje parecido al que hoy le estamos nosotros anunciando, salvando las diferencias, el Hijo del Altísimo y este humilde servidor llamado para enseñar, como hacemos el día de hoy, un versículo de la Biblia. Y él siempre dijo: Señor, hazme cuerpo, hazme hijo de hombre, hazme humano. Y el Padre en muchos libros le dijo lo que le iban a hacer sus hermanos. Le dijo: hijo, en ese mundo te van a ignorar, te van a escupir, se van a burlar de ti, te van a dar hiel por agua cuando tengas sed, te van a crucificar, te van a horadar las manos y los pies. Y Cristo en la cruz dijo: Padre, todo se ha cumplido. Todo lo que el Padre le profetizó se cumplió en el Mesías. Este Mesías pasó por un escritorio de unos funcionarios que cobraban los impuestos para Roma. Y Dios hizo el llamado a un hombre llamado Mateo. Mateo, Cristo lo llamó para ser formado como apóstol. Un hombre que había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios se lo había reservado para revelarle su condición de Dios, la revelación de su palabra, y prepararlo para ir a anunciar el evangelio que él dejó escrito aquí en el libro de Mateo, que es el que estamos nosotros citando. Nosotros podemos aprender muchas cosas de este versículo. Podemos leer, por ejemplo, que Dios es todopoderoso. Él hace las cosas y no hay quien le resista. Pero también nos dio albedrío, que es que nosotros lo podamos comprender, podamos entenderlo y podamos ser obedientes a los designios, a su voluntad. Dios llamó a Mateo y inmediatamente Mateo renunció a su trabajo para convertirse en el futuro sacerdote en el nuevo pacto. Ya no era levita, que era la tribu encargada del sacerdocio del primer pacto. Iba a ser el sacerdocio del Rey de Justicia, del Rey de Salem, de Cristo. Entonces, vamos a esperar que pase el Señor. Entonces,
Mateo, fíjate que había sido escogido desde antes de la fundación del mundo y él aceptó el llamado del Señor. Y empezó un proceso de formación de 3 años y medio, porque Cristo le dijo, sígueme. Podemos preguntarnos muchas cosas. ¿Para dónde lo iba a seguir el Señor? ¿Para dónde era que el Señor lo estaba guiando? Porque lo estaba llamando a ser discípulo. Nosotros podemos formar parte de esta historia y comprenderla. Y fíjate que Mateo era un judío, era un evangélico de aquella época, una persona que iba al culto, a la sinagoga, que leía la Biblia, que se congregaba a escuchar la palabra de Dios. Mateo probablemente tenía más de 30 años de edad y había sido formado como judío. Cosa que en muchos casos en nosotros no ocurre lo mismo. Nosotros Dios nos llama de Egipto y nos invita a formar parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios, lo que hoy conocemos como iglesia. Entonces este hombre tenía más de 30 años de edad, había sido formado como pueblo de Dios, se congregaba y leía la Biblia. Y él sabía que Cristo venía. Y Cristo pasó por el frente y le hizo el llamado. Sígueme. Hoy el Cristo nos está diciendo que salgamos allá de Babilonia, que salgamos de Egipto, que salgamos de los vicios, que salgamos del mundo, que aceptemos su llamado, que empecemos a conocer la ley de Dios, la ley del reino de los cielos, su palabra, la Biblia. El propósito de Dios como pueblo es que conociendo la palabra de Dios vamos a necesitar de un Salvador. Porque la Biblia no salva, hermanos. El mismo Cristo les enseñaba hace más de 2000 años, le decía a los judíos, escudriñad las escrituras, porque en ellas les parece que tenéis la vida eterna. Pero ellas hablan de mí, pero no quieren venir a mí para que obtengan la vida eterna, obtengan la salvación. Entonces hay hermanos religiosos que creemos que porque leemos la Biblia vamos para el cielo. No, la Biblia, el propósito de la Biblia, el fin de la ley es Cristo. Para hacerle un símil, la Biblia es un corral que nosotros venimos del mundo por el camino ancho haciendo con nuestra vida lo que nos da la gana. Y la Biblia poco a poco empieza a prohibirnos y a prohibirnos y a prohibirnos. Por eso Cristo decía, entren por el camino estrecho y hacer la voluntad de Dios. Y al final de esa cerca te vas a encontrar una puerta y ese es Cristo. Porque el fin que persigue la Biblia es que conozcamos el pecado. Y al conocer los pecados vamos a necesitar de un Salvador. Y nos va a pasar como aquel ciego que escuchó que venía por ahí el Mesías pasando y escuchó el ruido y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dijo, es que está pasando Cristo. Y él empezó a pegar gritos diciendo, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos lo mandaban a callar porque atormentaba el oído. Pero ese día era la oportunidad de él y siguió pegando gritos. Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Cristo se le acercó y le dijo, ¿qué quieres? Dijo, Señor, quiero ver. Así debería ser cuando Cristo pase por nuestras vidas. Nosotros añorarlo, nosotros decirle, ¿qué quiere? Cuando nos pregunta ¿qué quiere? Señor, quita de mí la maldad, el pecado. Lávame con tu sangre, Señor. Yo no quiero seguir siendo esclavo de lo que cada uno seamos.
Llámese alcoholismo, llámese lesbianismo, llámese mentira, llámese hipocresía, llámese cobardía, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, nosotros los seres humanos parecemos 100 pies. Dios nos hizo 2 pies nada más, pero metemos tanto la pata que cuando el Señor nos llama, nosotros tenemos muchos defectos, muchas taras, muchas aberraciones y vicios que tienen que ser corregidos para que un día el Señor nos diga como a Mateo: sígueme. Porque Cristo iba para la cruz del Calvario y hay algo que las religiones no nos dicen. Todos oímos que Cristo murió en la cruz y las religiones no nos dicen que nosotros debemos ir a ser crucificados junto con Cristo. Cristo se hizo pecador como uno de nosotros. Si mi problema son las drogas, Cristo se hizo piedrero, se hizo drogadicto y me dio ejemplo y fue a la cruz. Él se hizo pecador y sus clavos le hirieron sus manos y sus pies. Fue escupido, fue burlado. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para liberarnos. Pero las religiones no te dicen que tienes que luchar y también ir a la cruz a morir con Él. No te van a crucificar, tú vas a crucificar el vicio, las adicciones. Dios te quiere quitar esas adicciones. Dios quiere que nosotros no seamos instrumentos de maldad. Quiere libertarnos, pero Él quiere que nosotros nos capacitemos. Él tiene el poder para transformarnos, pero Él no quiere cobardes, que cuando llegue cualquier adversidad, vuelvas otra vez a la misma condición, como está escrito, que vuelve el perro a comerse el vómito y la puerca lavada otra vez a la cochinera. Dios quiere que aprendamos a ser valientes, que cuando te digan y te hieran o las circunstancias sean adversas, no se vuelva a refugiar otra vez en el pecado. Eso es bueno saberlo. Entonces, Cristo le dice a Mateo: sígueme. Y lo formó como un guerrero. Ya él era oyente de la palabra de Dios. Más de 30 años oyendo la palabra de Dios. Y ahora venía la recta final. Y es al Calvario, es subiendo. Toma tu propia cruz y sígueme. Entonces, es bonito hablar de religión, pero más bonito es hablar de las soluciones que Dios nos ofrece, que Cristo nos ofrece, que es libertarnos del yugo de esclavitud que nos agobia, que nos avergüenza, que si no prestamos atención el día de mañana, podemos salir nosotros en la primera plana como delincuentes, como adictos, como violadores. Hay que tenerle miedo a esa maldad, porque somos inclinados al mal. David, un profeta y rey de Israel, un día se asomó por el balcón porque estaba ocioso y vio a una mujer desnuda bañándose. Y días después era un adúltero y era un asesino. Mandó a matar al marido de la mujer. Y esas historias aparecen ahí en la Biblia para que nosotros pongamos nuestras barbas en remojo. La gente dice que pongan las barbas en remojo. No es barba, es bardas, las aceras. Cuando se está quemando una casa, usted debe salir a regar la matica allá para que la candela no le queme la casa. Si eso pasó con un profeta, que de un momento, un descuido, en unos días de ser rey, pasó a ser un delincuente, así nos puede pasar a nosotros. Yo no predico porque Dios necesite de mí. Yo predico porque me acerco a Él, porque Él es bueno, porque me cuida, me protege de que mi inclinación al mal, Él me alerta, me da señales de la reprensión, me evita, como dice el Padre nuestro, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal.
Hermanos, Cristo es una realidad y las iglesias lo han convertido en un centro para que las personas simplemente representen esos movimientos. Pero no le enseñan esto que les estoy diciendo hoy. Que eso es de un día para otro, no, es una forma de vida. El ladrón de la cruz era también judío como Mateo, era pueblo de Dios, pero estando en la cruz en sus últimos momentos, que ya estaba condenado a muerte, se acordó que en los cultos que iba decía, Cristo viene, el Mesías viene. Y cuando lo tuvo al frente le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Lo anotó en el libro de la vida, hermanos, en el último instante de su vida. No esperemos que perdamos esa oportunidad. Dentro de tantas noticias buenas que tiene la Biblia, dice que ya Cristo pagó el precio, que ya Dios se reconcilió con nosotros por medio de su Hijo. Hay tantas promesas en este testamento que nos dejó Cristo al morir en la cruz del Calvario, que no tenemos que hacer sacrificios, sino aceptar que Cristo murió por nosotros. Empezar a descargar la Biblia ya en su intimidad y reconcíliese con Dios. Conozca, haga un pacto con Dios. Dios dejó su pacto, pero un pacto son de dos. Necesitan la parte tuya de corresponderle. Decirle, Señor, de ahora en adelante voy a leer tu palabra. Voy a conocer la ley del reino de los cielos. Porque eso son las buenas noticias. Eso significa evangelio. Cristo ya pagó el precio. Dios se reconcilió con nosotros. Reconcíliese con Dios. Ese es el llamado que le hacemos hoy. Empiece un proceso. Empiece a conocer la ley del reino de los cielos. Quizá nos pase como el ladrón de la cruz luchando contra nuestros pecados, pero si Cristo te anotó en el libro de la vida, no hay quien lo borre. Él tiene las llaves para abrir y nadie le cierra. Acepta el llamado del Señor, que es la invitación que hoy le estamos haciendo. Descargue su testamento y conozca lo rico que usted es. Ese cuento de que el que lee la Biblia se vuelve loco, no, hermano. Yo le creo a Dios y hago mis actividades normal como cualquier ser humano, solamente que leo su palabra. Pero aspiro que cuando termine de vivir mis años de vida que Dios me dio, pueda yo aparecer en el libro de la vida. Pasa por acá, Pedro. Gracias, Señor, lo logré. Y no quiero irme solo. Ese es nuestro deber, la invitación que le hacemos. Conozca la palabra de Dios. Hay promesas hermosas. No haga como los judíos hace 2000 años, que lo ignoraron, lo escupieron, se burlaron de él. Descarga el testamento que Cristo nos dejó y conozca las buenas noticias. Gracias por la atención prestada. Que Dios les bendiga ricamente. Siempre estamos aquí los viernes y los sábados a las 5:30 de la tarde. Mañana estaremos si Dios lo permite. Que tengan feliz noche. Amén.